o sea, nuestro corazón y nuestra mente, donde va a ser sembrada la semilla del reino que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, ven a obrar como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. ¿Me van a ayudar a leer? Queridísimos hermanos, quisiera compartir con todos ustedes la alegría de estar en la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y decirles hoy la importancia que hay en estar dentro de esa iglesia. Quisiera comenzar con 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 5 en adelante. Cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros, específicamente vamos al 8. Leamos el 8, 15, 8. De 1 Corintios. Escuchen cómo San Pablo viene a decirnos a ustedes y a mí cómo se considera él después de haber llevado una vida fuera de la iglesia de Cristo y luego cuando él se integra a la iglesia de Cristo, que bien sabido por ustedes, San Pablo era un hombre creyente, muy creyente, pero tenía un problema, pertenecía a otra iglesia que no había fundado Cristo, pertenecía a una religión que no era la cristiana, era una religión, ciertamente que Dios la quería, era del Antiguo Testamento, la religión judía, pero luego él tiene que convertirse, pero cuando él estaba en otra religión, él perseguía a la iglesia. Pongan cuidado. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Por qué no se considera, él dice, indigno de ser apóstol? ¿Por qué se considera como un aborto? La respuesta es clara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. A ver, ¿por qué? Atención, por favor. ¿Por qué? Siga. Porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Cualquier persona, católico o protestante, debe ver con claridad que Dios tiene una sola iglesia. El que me diga que Dios tiene muchas iglesias, le patina el coco. Porque aquí Pablo dice que él perseguía, no dice a las iglesias, dice a la iglesia. Pero dice la iglesia de Dios. Ahora, un protestante que me diga a mí que Dios no tiene iglesia,
que me explique qué Biblia ha leído. Pero es cuando usted a alguien le diga que Dios no tiene iglesia, te diga palabra de Satanás. Otro dice, yo soy la iglesia. Pregunto, ¿Pablo lo estaba persiguiendo a usted? Usted no existía, tonto. Usted no es la iglesia, usted es parte de la iglesia, pero usted no es la iglesia. Esa es palabra de Satanás. Pero observen cómo el diablo engaña a la gente. Diciendo primero, Dios no tiene iglesia. Después dice, yo soy la iglesia. La iglesia no es importante, pero digan lo que quieran. Pero aquí cualquier persona que haya leído la Biblia puede descubrir que Pablo está arrepentido de un pecado. Realmente no vivía en adulterio, no robaba, no tomaba, no bailaba pegado. El único pecado que tenía Pablo era perseguir a la iglesia de Cristo, que es exactamente el mismo pecado de los protestantes. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? No bailan, no toman, no fuman. ¿Pero cuál es el pecado de los protestantes? Perseguir a la iglesia de Cristo. Pero ojo, San Pablo fue capaz de descubrir que ese era su pecado y fue capaz de tener una conversión y ahora está arrepentido. El problema de los protestantes es que no han descubierto que eso es un pecado. Y ellos dicen, yo pecado no tengo. Y le dicen a todo el mundo que tiene que convertirse, pero ellos tienen que convertirse. Deben dejar de perseguir a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Tienen que darla. Nadie me puede decir que Dios no tiene iglesia. Si no, ¿por qué Pablo miente y dice que él perseguía a la iglesia de Dios? ¿O esto no es palabra de Dios? Si es palabra de Dios, entonces Dios sí tiene una iglesia. Entonces dice Pablo, por haber perseguido a la iglesia de Dios, otra vez el versículo 8, él no se considera apóstol, o sea, no es digno de llamarse apóstol, mejor. Es como un aborto. ¿Otra vez cómo es? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Persiguió a la iglesia de Dios. Y ustedes y yo tenemos que saber no solamente que Dios tiene una iglesia, además tenemos que saber cuál es la iglesia de Dios. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Y yo quisiera que ustedes hoy comprendan que muchas personas dicen, la iglesia mía es la iglesia de Dios. Lo dicen los testigos de Jehová, los pentecostales, los evangélicos, los mormones, los adventistas, todos dicen, la iglesia mía es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia verdadera. Todos lo dicen. El problema es que no lo pueden comprobar. El problema es ese, no lo pueden comprobar. La única iglesia que puede comprobar que es la iglesia de Dios es la iglesia católica. Y ustedes y yo orgullosamente estamos en la iglesia de Dios. Y Pablo, ojo, hay personas que dicen, pero es que cualquier religión es lo mismo. Mirá, Dios no anda con tonterías. Dios no anda diciendo que una iglesia, no. A todos Dios nos ama por igual. Al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. Yo pregunto, si eso fuera verdad, que alguien me explique por qué San Pablo se tuvo que convertir. Si él pertenecía a una religión que tenía el mismo Dios de ustedes. El Dios de ustedes es el Dios de Abraham, el Dios que tenía Pablo antes de convertirse era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el mismo Dios de ustedes. ¿Para qué se tuvo que convertir?
Es más, San Pablo, cuando él se convierte, todavía no existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento, y lo tenían los apóstoles del Antiguo Testamento, y los judíos también tenían el Antiguo Testamento, que se llamaba el Canon de Alejandría. Tenían la misma Biblia, todos. ¿Qué tal que San Pablo hubiese dicho, eso es lo mismo, al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia, yo sigo como judío, yo para qué me voy a convertir a cristiano? Pero ustedes recuerdan que Jesucristo caminó a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces cuando San Pablo se da cuenta que él no perseguía a Jesús, que él perseguía a la iglesia. Y es cuando él entra en sí, reflexiona y dice, yo estoy persiguiendo a la iglesia. No soy digno de llamarme apóstol, soy un abortivo. El último de los apóstoles, por haber perseguido a la iglesia. De modo que no basta creer en Dios. Pablo creía en Dios. No basta tener las Sagradas Escrituras. Pablo tenía las Sagradas Escrituras. Necesariamente debemos estar en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué es necesario? Pues el mismo Pablo que sufrió el dolor de haber perseguido a la iglesia de Cristo, el mismo Pablo va a decir, ¿por qué yo tengo que estar en la iglesia de Cristo? A ver, Colosenses 1:18. Van a ver ustedes entonces, ¿por qué Pablo dice que no basta con tener el mismo Dios y la misma Biblia? Que eso es una gran mentira. Es necesario estar en la iglesia de Dios. Escuchamos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. San Pablo dice, si yo no pertenezco a la iglesia de Cristo, yo no pertenezco al cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Repítalo, óiganlo. Y Él, Cristo, con la lupa grande, véanlo, porque era importante que Pablo se integrara a la iglesia, se convirtiera. No bastaba con decir, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, ya estoy salvo, aleluya, gloria al Señor. Vea, porque Él, otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo dice, si yo no me meto a la iglesia de Cristo, yo estoy fuera del cuerpo. Si no me comprenden qué significa estar fuera del cuerpo, agarren un brazo, el brazo derecho suyo de usted, quíteselo y póngalo lejos. O sáquese un ojo y déjelo en el cuarto y usted se va para la calle. ¿Qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con el brazo si no está unido al cuerpo? Dice San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, Dios mío santo, qué pecado el mío. Yo perseguía la iglesia de Dios, perseguía el cuerpo de Cristo. Yo no estaba en el cuerpo de Cristo, o sea, yo no me estaba alimentando de Cristo. Cristo no era mi cabeza, Él es mi Salvador. Pero ¿cómo me va a salvar si yo no estoy unido a su cuerpo? Cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, está diciendo es necesariamente obligatorio estar en la iglesia de Cristo para poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque si yo no pertenezco al cuerpo de Cristo, ¿quién me va a salvar? Hermanos, y cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, es porque no se puede separar una cosa de la otra. Hombre, ¿se imagina que usted se case con la pura cabeza de su mujer? Agarre el cuerpo y lo bote al basurero. A Petronilo le patina, Coco, le patina, Coco, le patina, Coco. A Petronilo le patina, Coco, le patina, Coco, le patina, Coco. Pero eso es lo que hacen los protestantes.
Los protestantes se casan con la pura cabeza, que es Cristo. Agarran el cuerpo y lo tiran a la basura. Y me caso con la pura cabeza. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina. Pero los ignorantes dicen, eso no es malo. Eso está bien. Con tal y pertenezcan a una iglesia, crean en el mismo Dios, la misma Biblia. Eso es ya listo. ¿En qué parte de la Biblia lo has leído? ¿Por qué repites como loro? ¿Por qué no descubre que teológicamente cuando Pablo dice Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, teológicamente significa no podemos decir que soy cristiano si desprecio la iglesia? Porque la iglesia está, dijo el colombiano, en llave con Cristo. Unido a Cristo, Cristo sí, la iglesia sí. Y si yo persigo a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. ¿Cuál fue el reclamo de Cristo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Cristo. Como los protestantes no persiguen a Cristo, creen en Cristo. Saulo solamente perseguía a la iglesia de Cristo, como los protestantes persiguen la iglesia de Cristo. Y hay católicos ignorantes que ya van camino a protestantes, que dicen, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Es que ellos no fuman, ellos no toman, ellos no bailan pecado, ellos pecado no tienen. Pero el pecado es rechazar la iglesia de Cristo. Y al rechazar la iglesia de Cristo, simplemente están rechazando al mismo Cristo, porque Cristo y la iglesia es uno solo. Uno solo. Cuando Cristo quiso mostrar la unidad de Cristo con la iglesia, lo mostró refiriéndose al matrimonio de un hombre y una mujer. En Efesios capítulo 5, versículo 30 en adelante, vengan para acá niña, Efesios 5, 30 en adelante, Cristo va a mostrar que la iglesia está tan unida a Cristo como el hombre y la mujer están unidos en el santo matrimonio, y aunque uno esté en Barquisimeto y el otro esté en Caracas, los dos son uno solo. ¿A ejemplo de quién? A ejemplo de Cristo con la iglesia. Escuchemos. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. De su carne y de sus huesos. Por eso es necesario estar en la iglesia de Cristo, para ser miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Que los dos sean una sola carne, eso es no se puede comprender. Hablo a los casados. Usted es casado con su pareja. Si su pareja se va para Caracas y usted se queda aquí, ¿ya dejaron de ser uno solo? No. Ahora explíqueme cómo es uno solo si el otro está en Caracas el otro aquí, y usted está aquí en Barquisimeto. No se entiende, porque eso es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Lo que la mente no puede alcanzar, pero que Dios lo dijo y así lo creemos. Los dos serán uno solo, lo dice la Biblia, así lo creo, no lo puedo explicar, no sé cómo será, mi mente no lo alcanza a pensar, y como la mente no lo alcanza a pensar, se llama misterio. Y los dos serán uno solo, repita. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y con qué lo compara? Atención. Grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿Con qué lo compara Pablo? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Con qué compara al marido y a la mujer? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo compara con Cristo y con la iglesia.
que los dos son uno solo. Ahora, si esto es verdad y no puede ser mentira, porque está en la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, pregunto por qué los protestantes no lo creen. ¿Y por qué los protestantes siguen diciendo que no es importante la iglesia? Que la iglesia no salva a nadie. ¿Y por qué hay católicos que dicen lo mismo, repiten como loros? A mí me duele escuchar a un católico que diga eso, porque eso se llama ignorancia crónica. Crónica. Es grave. Pero entonces, vean ustedes que Cristo ya tiene una iglesia y Él quiere unirse a esa iglesia para darle vida a la iglesia. Ahora, ¿qué hacen los protestantes? Los protestantes, para engañar a los tontos, dice, a ver, el cura Toro dice que sí, que Dios creó una iglesia. Y bueno, está bien, Dios creó una iglesia, pero esa iglesia es la mía. ¿Y cómo me doy cuenta que esa iglesia es la mía? No porque Cristo fundó la iglesia en Pedro y le dio las llaves del reino de los cielos. Y le dijo, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. No, eso es mentira. La iglesia de Cristo es la iglesia que tenga la sana doctrina. Todos los protestantes andan con ese disco rayado. La que tenga la sana doctrina, esa es la iglesia de Cristo. Porque la Biblia habla de la sana doctrina. Entonces, a mí no me importa que si Cristo fundó la iglesia en la persona de Pedro, que si existe el Papa, los obispos, los sacerdotes, eso no me importa, eso no me importa. A mí me importa, la iglesia es la que siga la doctrina de Cristo. Lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen los pentecostales, lo dicen los evangélicos, lo dicen los mormones, lo dicen los retornos de Cristo, lo dicen todas las sectas, dicen lo mismo. Son tan mentirosos, son tan descarados en su mentira que no se ponen de acuerdo para inventar uno una cosa y otra otra. Sino todos dicen exactamente lo mismo. La iglesia mía es la de Cristo porque yo tengo la sana doctrina, dicen los testigos de Jehová. Los pentecostales que enseñan otra cosa distinta a los testigos de Jehová dicen, yo soy la iglesia de Cristo, pero yo tengo la sana doctrina. Pero ya me la tienen los testigos de Jehová. No, la verdadera sana doctrina la tengo yo. Y viene el adventista y dice, no, la verdadera sana doctrina la tengo yo, por tanto yo soy la iglesia de Cristo. Vienen los evangélicos y dicen, la verdadera sana doctrina. Pero, a ver, entonces, o sea, si usted dice que la verdadera tiene, ¿usted quiere decir que los testigos de Jehová son mentirosos? Y los testigos de Jehová dicen que la verdadera de ellos quiere decir que los adventistas son mentirosos. O sea, entre ellos mismos están diciendo, el otro es mentiroso, el otro es mentiroso, el otro es mentiroso. Entonces, cada uno dice, el mentiroso es aquel, la verdad la tengo yo. El mentiroso es aquel, la verdad la tengo yo. El otro, y todos caemos en la misma. Entonces la gente dice, pero la Iglesia Católica también dice que la verdad la tiene ella y que los mentirosos son nosotros. Entonces, ¿a quién le creemos? Y mucha gente dice, decisión tomada, decisión del caso. No creo en ninguna iglesia. Me declaro agnóstico o ateo. Claro, ya. Dígame, todos son cristianos. Y como cristianos, no mienten. Y todos tienen la Biblia. Y al tener la Biblia son apóstoles de Cristo, pastores de Cristo. Entonces, si todos los pastores dicen lo mismo, uno tiene que ser mentiroso. Uno tiene que ser mentiroso. Pero alguien tiene que tener la verdad. Ahí está el problema. Divida y vencerás. El diablo es el que divide. Y el éxito de Satanás es sembrar división y confusión en medio de la gente. Él divide y engaña. Dos cosas importantes del diablo. La gente no sabe eso. ¿Y cómo sabemos nosotros que la verdadera iglesia es la iglesia católica? No solamente porque sabemos que Jesús la fundó en la persona de Pedro y le dio la llave del reino, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, que lo sabemos, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro
Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál le toca a los dos? A ver, eso primero, para mostrarle que las sectas engañan a la gente. Cuando Jesús funda la iglesia, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. mi iglesia. Aquí no hay pelea, aquí está claro, Cristo tiene una sola iglesia que le pertenece a Él. ¿Cómo sabemos que es una sola? Porque dice mi, no dice mis. ¿Cómo sabemos que le pertenece a Él? Porque dice mi, que significa mía de yo. Así de sencillo. Entonces los protestantes dicen, pero es que Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro, la roca era Cristo, aleluya, gloria al Señor. Y sacan mil y una excusa. No se mate la cabeza sacando la excusa que usted quiere. Siga para ver si Cristo estaba dándole a Pedro la autoridad o no. Nosotros vemos que cuando Cristo le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, significa que Pedro es una persona importante dentro de la iglesia en medio de los apóstoles. Sencillamente eso. Y que Jesús le da la autoridad a Pedro, él tiene, se la deja a Pedro en la iglesia. Sencillamente eso. Pero si quieren sacar todas las excusas, saquen todas las excusas. Digan lo que le venga en gana. Pero entonces explíquenme qué significa lo que viene. Vale. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia el diablo no la puede vencer. Que oigan los protestantes del mundo entero. ¿Cómo van a hacer para quitarle las llaves a Pedro? O me van a decir que Jesucristo, porque dice, Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y mire bien, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está bien, ustedes se pasaron de inteligentes. Se pasaron. Y como nosotros somos católicos, somos muy tapaditos, no nos dimos cuenta en qué momento Jesús puso el dedo donde estaba él y dijo, sobre esta roca. Pero ahora ayúdenme a ver si Jesucristo dijo, y a ti me doy las llaves. Yo no sé cómo van a hacer los protestantes. ¿Qué mentira van a sacar? Ayúdenme, protestantes, saquen una mentira ahí una mentira convincente. A ver, ¿cómo viene? Y a ti, que me explique cualquier protestante en el mundo. Ya me explicó que Jesucristo volteó el dedo y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era sobre Pedro. Ya lo entendí claro. Yo aprendo rápido. Ahora quiero que alguien me explique cuando le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Repítalo. y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que alguien me explique. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué excusa van a sacar? ¿Qué mentira fresca le van a decir al mundo? ¿Que Jesús le estaba dando las llaves a quién? ¿A su pastor? Que saquen la mentira que quieran. Pero el mundo entero tiene que darse cuenta que sí estaba hablando con Pedro, a tal punto que le dijo, y a ti, que se refería a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. O sea, que en esa iglesia, todos los que se integren a esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, tendrán la garantía, si se portan bien y cumplen los mandatos de Dios, de poder entrar al reino de los cielos. Pero ojo, que si no pertenecen al cuerpo de Cristo, no los salva ni maldrá que el mago. Porque la iglesia de Cristo tiene las llaves del reino de los cielos. Y hay aquí lo que los protestantes no tienen. Uno, los protestantes no tienen las llaves del reino de los cielos. Esa es la diferencia entre una secta protestante y la iglesia católica. O sea, que usted puede irse a la secta protestante, pero las llaves del reino están en la iglesia católica. Por eso los protestantes se afanan en mentirle mentira a la gente y le dicen, vente conmigo y serás salvo, se irá para el cielo con tu ropa y zapatos, no entrará ni por el purgatorio. Claro,
Porque como ellos no tienen la llave del reino, ¿cómo hacen para convencer a la gente? Sin Biblia, ¿no? Porque, o sea, el católico con Biblia le puede demostrar que la llave la tiene la Iglesia Católica que Cristo fundó en la persona de Pedro. Pero el protestante, como no tiene cita bíblica, entonces dice, vente conmigo y serás salvo. Y te vas al cielo con tus zapatos y ropa. Claro, para venderle una salvación light. Una salvación suave, ahí, pana, tú sabes, tú vienes conmigo y ya estás salvo. Yo tengo agarrado a Dios por la chiva, ¿vale? ¿Tú me entiendes? A engañar a los tontos. Pero tiene que venderle una salvación a la gente fácil, que la gente se emocione y diga, pues me meto evangélico. Lo primero que no tienen los protestantes es el jefe que Cristo dejó dentro de la iglesia. Lo segundo, las llaves del reino. Y lo tercero que no tienen los protestantes. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta una persona que no tenga mucha capacidad de pensar se da cuenta que Dios le estaba dando autoridad a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso le falta a los protestantes. Ellos no tienen respaldo de Dios. Ellos no tienen la autoridad de Dios. Por eso, para ser pastor protestante, lo único que tiene que tener es a labia. Eso. Ser capaces de hablar y de engañar a la gente rapidito. Eso es lo único. Poder engañar a los tontos. Que tenga facilidad de engañar y ya se metió protestante. Están en la cárcel porque mataron, porque robaron. Y de ahí salen pastores protestantes. Oh, no. Ese es el seminario que ellos tienen en la cárcel. De ahí salen pastores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la autoridad. Ellos simplemente tienen la facilidad de engañar. Pero no solamente la Iglesia Católica es la de Cristo, porque Cristo la fundó en Pedro y le dio la llave del reino y le dio la autoridad, sino que además la Iglesia Católica es la que tiene la sana doctrina. Entonces le vamos a dar con la misma moneda a los protestantes. Le vamos a pagar con la misma moneda. Si ellos hablan de que ellos son la iglesia de Cristo porque tienen la sana doctrina, porque tienen la verdadera doctrina, que lo comprueben. Yo hoy les voy a mostrar con la Biblia que eso es falso, que la única iglesia que tiene la sana doctrina, la verdadera doctrina, es la Iglesia Católica. Miremos primero esto. Miremos primero esto. Ahorita el 31 de octubre, ¿qué se celebra? El día de Satanás. Ya las brujitas y los brujitos vayan comprando su traje. Vayan comprándolo, porque el que le sirve al diablo no puede dejar pasar ese día desapercibido. Y tienen que vestir a sus hijos de diablito y de diablita, o de muerto. Vayan preparando su traje y comprándole a su hijo lo que usted quiere que su hijo celebre, el día de Satanás. Los católicos celebramos el día de todos los santos. A mí me da mucha risa, me río y qué risa me da. Y todo aquel que me vea riendo, loco me dirá. Mire, ¿saben qué me da risa? Que los católicos ingenuos, incluso curas ingenuos, dicen, pero yo no veo nada malo. Los niños van a comer caramelos, dejen que los niños coman caramelos. ¿Dónde está lo malo? Que los niños celebren ese día. Eso, ¿dónde está lo malo? Yo no veo nada malo. Dejen que los niños pasen un día fantástico, maravilloso. Yo me pregunto,
¿Por qué no le pueden dar caramelos a los niños otro día? Son 365 días al año, ¿sí? Pues déselo, si quieren tanto a los niños, 364 días al año, menos ese día. ¿Por qué tiene que ser exactamente ese día? ¿Usted quiere que los niños celebren ese día? ¿Por qué no celebran otro día? ¿Por qué no, por favor? ¿Usted quiere que los niños se vistan a lo mejor del santo, no sé qué, del santo? Es el día de los santos, perfecto. Hágalo el día de los santos. No, pero tiene que ser el día de Satanás. ¿Pero por qué el día de Satanás? ¿Por qué tiene que...? O sea, ¿cuál es la preocupación de celebrar el día de Satanás? ¿Cuál es la preocupación? No veo la preocupación. Si usted es cristiano, vas a celebrar el día de los cristianos, la fiesta cristiana, no una fiesta pagana, satánica. Pero esa fiesta, según dice el escritor no sé qué, eso comenzó como una fiesta cristiana. Está bien, comenzó como una fiesta cristiana. No tenemos ningún problema. El problema es, ¿y ahora qué es? ¿Es una fiesta pagana actualmente? A mí no me importa cómo nació. A mí lo que me importa es ahorita cómo es. Ahorita es una fiesta satánica donde se inmolan niños ese día a Satanás. ¿Eso lo voy a celebrar yo? ¿Con la excusa de que cuando nació era algo bueno? ¿Lo voy a celebrar? Pues el diablo cuando nació, ¿qué era? ¿Un ángel bueno? ¿O no? Entonces, el diablito es bueno porque cuando él nació era el ángel Luzbel, luz bella. Entonces yo tengo que celebrar el día de Satanás porque él nació bueno. Y entonces como nació bueno, esa es la fiesta de él, nosotros lo celebramos. Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueados. No tienen la capacidad de darse cuenta que el diablo también, al igual que la fiesta de él, salió bueno y en el camino se torció. ¿No tiene la capacidad para ver? Pues ese día de Satanás, todos sabemos que exactamente ese día fue que nacieron los protestantes. El 31 de octubre nacieron los protestantes. Fue el día en que Martín Lutero dividió la iglesia. Qué raro, diablo significa el que divide. Y por eso el 31 de octubre, Martín Lutero, el padre de los protestantes, dividió la iglesia con sus tesis que colocó ese día exactamente. Lo sabemos todos. Antes de Martín Lutero, antes del año 1520, no existía ninguna secta protestante. Y reto a los protestantes, ¿estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Sí? ¿Cuántas personas tenemos en vivo allí? 1734 por aquí. Y los otros canales, los que sigan, los otros canales. Pero fíjense ustedes, pregunto a cualquier protestante o cualquier católico, hacia el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, ¿cuántos pastores evangélicos venían con él? ¿Y por qué no venía ni uno? Porque no existía. Que me diga un protestante en qué parte del mundo hay un templo de los testigos de Jehová, de los evangélicos, de los adventistas del año 1000. Que me tape la boca. Eso no existe. Si ustedes han estudiado historia universal, la reforma protestante comienza con Martín Lutero. Y antes de la reforma protestante, la iglesia se mantenía en un cuerpo, como Cristo lo quiso. Un solo cuerpo. Y todos los cristianos pertenecían a ese cuerpo. Y todos creían lo mismo. Existía una sola doctrina, una sola iglesia. Cuando viene Martín Lutero divide la iglesia, funda otra iglesia y saca otra doctrina. Zwinglio y Calvino, que lo siguen, sacan otra doctrina y fundan otra iglesia. Y comienzan las sectas a sacar
doctrinas falsas. ¿Y cómo sabemos nosotros entonces que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Sencillo, hasta los protestantes saben. A ver, por ejemplo, ¿quién hizo la Biblia? En el año 382, el Papa San Damaso I, Papa de la Iglesia Católica. ¿Por qué no lo hicieron los protestantes? Porque no existían. En tiempos de Constantino, pregúntenle a los protestantes. Los protestantes dicen, sí, la Iglesia Católica era buena hasta Constantino. Constantino la prostituyó. Pero ellos son conscientes que la Iglesia Católica ya existía en el tiempo de Constantino. El tiempo de Constantino era hacia el año 327 por allá, o 313 cuando él se convierte, pero él le da la libertad en 327. ¿Verdad? Entonces, hacia el año 300 ya teníamos la Iglesia Católica, que los protestantes dicen, sí, pero Constantino la prostituyó. Bueno, pero ya existía. Hay pruebas. Hasta ustedes mismos saben, los protestantes, que ya existía. Pero ¿por qué no existían los protestantes? Porque no eran la Iglesia de Cristo. Pero sí teníamos la Iglesia Católica. Sí teníamos la Iglesia Católica. Entonces, vemos cómo en el tiempo atrás, en épocas atrás, siglos, como en años atrás, la Iglesia Católica ya existía y tenemos pruebas de los templos de la Iglesia y la doctrina y la enseñanza de la Iglesia. Ahora voy a mostrarle que la única iglesia que tiene la doctrina de Cristo es la Iglesia Católica. Y cómo Jesucristo, cuando en su palabra nos advirtió, él y los apóstoles, mirando hacia el futuro como profecía, nos dijo que deberíamos tener cuidado porque como el diablo iba a atacar, era a través de la doctrina. El diablo quería cambiar la doctrina. El diablo no acepta la doctrina de Cristo. Entonces la Iglesia de Cristo, él funda una iglesia, él le da una enseñanza a esa iglesia, esa se llama doctrina, la enseñanza de Cristo. Y esa doctrina la tiene la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Vamos a ver cuando Jesucristo dice en Mateo 28, 19, que los apóstoles deben enseñar no otra cosa, sino lo que el mismo Jesús enseñó. Y eso se llama doctrina. Vamos a escuchar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vean lo que significa doctrina. Pongan cuidado lo que viene. Enseñándoles. Aquí está. ¿Qué deben enseñar? La doctrina. Pongan cuidado. ¿Qué es la doctrina? Enseñándoles. Que guarden. Todas las cosas. Todas las cosas. Pongan cuidado lo que viene. Que os he mandado. Eso se llama doctrina. Lo que Jesucristo ha mandado, lo que Él ha enseñado. Él adoctrinó a sus apóstoles y le dijo, ustedes van a ir a enseñar no lo que a ustedes les dé la gana, lo que yo les he enseñado a ustedes. Vamos a ver hasta cuándo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo se va a enseñar la doctrina? Lo que Cristo le enseñó a los apóstoles. Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Ahí nos dice, hasta que aparezca Martín Lutero. Hasta que vengan los evangélicos y enseñen otra cosa. No, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. De modo que, si la Iglesia Católica existía hasta el año 317 con Constantino, que la prostituyó, entonces Cristo mintió, porque Él dijo, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, y no lo cumplió.
Porque vino Constantino y destruyó la iglesia. Vino Constantino y destruyó la doctrina. No, él lo garantizó. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo sabemos que lo que Cristo enseñó, a eso se le llama doctrina? Porque ahí no dice doctrina. Ahí dice ustedes van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Y cómo sabemos que eso es doctrina? Marcos capítulo 1, versículo 21. Van a ver que lo que Cristo enseñó, a eso se le llama doctrina. Pero no solamente se le llama doctrina. A esa doctrina que enseña Cristo, el diablo le tiene miedo. El diablo la odia, el diablo no la aguanta, el diablo no la resiste. Vean, esa doctrina que enseñó Cristo, el diablo no la soporta. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Cristo? Y pongan cuidado que lo que Cristo enseñaba se llama doctrina. Porque le digo a los apóstoles, ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Y eso se llama doctrina. Cristo enseñaba en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina. Eso es lo que él enseñaba, ¿cómo se llama? ¿Otra vez? Y se admiraban de su doctrina. Lo que Cristo enseñó, ya la Biblia lo llama doctrina. Y nosotros lo llamamos doctrina de Cristo o sana doctrina. ¿Qué los protestantes dicen? Esa es la nuestra. Bueno, vamos a mostrarles que esa doctrina que Cristo enseñaba no es la de los protestantes, es la Iglesia Católica. A ver, vean ustedes. Cristo enseñaba y decía que esa es la doctrina de Cristo. Ahora, cuando Cristo predica la doctrina y cuando un sacerdote predica la doctrina y cuando la iglesia predica la doctrina, al diablo no le gusta. El diablo es delicadito, no le gusta, se molesta. Pongan cuidado. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Cuando Jesucristo enseñaba su doctrina, ¿el diablo lo aplaudía? Gritaban como lo hacen los protestantes. ¿Qué tiene contra nosotros, Curatoro? ¿Ha venido a destruirnos? ¿O no? Los mismitos. ¿Qué tiene contra nosotros? La tiene agarrada contra nosotros. Pero es que eso lo hacía el diablo. Cuando Jesucristo predicaba la doctrina, el diablo reventaba. El diablo revienta, y si aquí hay algún protestante, está reventándose. ¿O no? Y los que nos siguen por las redes me estarán mentando la madre. Si quieren lean los mensajes para que vean. Me estarán mentando la madre, mandándome para el infierno. No soportan. Y si alguno está viendo por internet, apaga el celular y se va. No soporta. ¿Qué tiene contra nosotros? El diablo no es capaz de soportar la doctrina de Cristo. Pero es que hay católicos que tampoco la soportan. Oye, ¿y dónde estaba el diablo? Metido en un hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? En el templo, en la sinagoga, en la casa de oración. O sea que hay muchos católicos que se les mete un espíritu y no les gusta como el toro predica la palabra de Dios, porque ya tiene un diablo metido por dentro que no soporta la doctrina de Cristo. Oye, y no predico otra cosa que no sea la sana doctrina de la Iglesia Católica. Predico la doctrina de la Iglesia, la que Cristo es una iglesia. Solo que lo hago con la palabra de Dios, como quien tiene autoridad.
Y eso el diablo, pero la queja, ¿no? ¿Qué tiene contra nosotros? Segundo, ¿has venido a destruirnos? Es la rabia que me tienen los protestantes. O si no, que me respondan los protestantes. ¿Por qué me odian? ¿Qué mal les he hecho? ¿Los he insultado? Solo les predico con autoridad la palabra de Dios, con capítulo y versículo y de la Reina Valera para decirle jaque mate. Y no soportan. Se revienta el diablo por dentro. Otra vez, ¿cuál es la queja del diablo? La misma queja de los protestantes. Qué raro, ¿no? Coinciden. El día del diablo nacieron los protestantes. Coinciden en muchas cosas, ¿no? Vamos a ver otra vez. ¿Qué tiene contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué le estaba haciendo Jesús? Predicando la doctrina. Sigue. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sabe que le llegó la hora, ¿no? Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. Miren, Jesucristo no dijo que teníamos que callarnos. Cuando el diablo se sintiera molesto y dijera, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? Entonces, católicos, cállense, no prediquen más. No hablen mal la doctrina. A Jesús nos dice que tenemos que callarnos. Tenemos que mandarlos a callar. El católico es al revés. El católico dice, si yo estoy predicando y un evangélico se siente herido, el diablo se siente herido, molesto, porque recuerde que el diablo estaba en una persona, ¿no? El diablo no estaba con cacho y cola, estaba metido en un protestante. ¿Qué digo? En una persona que estaba allá. ¿Y qué hizo Cristo? Decir, bueno, yo no voy a herir a esta pobre persona, yo voy a ser tolerante, yo no voy a faltar a la caridad, yo no voy a faltar al amor, yo mejor me quedo tranquilo, me callo la boca y me voy porque yo no voy a herir los sentimientos más profundos de esta persona. No, Jesucristo dijo, cállate y sal de él. El católico entiende al revés. El católico entiende que Jesús le dice al católico, cállate, no falte a la tolerancia y a la caridad. Y por eso el católico se calla la boca, no predica. ¡O no! ¿Por qué ustedes se callan? ¿Por qué no predican la palabra? Para que los evangélicos no se molesten. ¿Que los católicos, algunos católicos ignorantes se ponen bravos, Padre Toro? Porque le falta tolerancia, porque le falta caridad con el pobre diablo. ¿Qué digo? Con el pobre diablo metido en los evangélicos. Hasta curas y obispos. ¿Sí? Es más, muchos de ustedes estarán revolcándose por dentro. Pregúnteme si me importa. Escuche, cuando Jesús le dice cállate y sal de ahí, significa no importa que no estén de acuerdo, no importa que haya alguien que salgas a decir no estoy de acuerdo, ¿qué tiene contra mí? Mire que me estás acabando, me estás destruyendo, no importa. Debe seguir hasta que él se vaya. Ponga cuidado. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Con violencia. No olviden eso. ¿Y el espíritu? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia. ¿Con qué? Porque se vuelven violentos. Y clamando a gran voz, salió de él. La Biblia dice que si la palabra de Dios, después de que sientan rabia, violencia, actúen con violencia contra el cura Toro, al final se les sale el diablo y se convierte. Hay testimonios. Ahorita nomás cuando venía en Barinas, entramos a comer por allí y había una pastora evangélica. Una pastora evangélica que comenzó a ver los videos míos y ahorita está en proceso de conversión. Y nos vimos. Yo estaba malito, venía malito, enfermito. Y entonces llegaron, me senté al lado de ella y me dice, este es Luis Toro, ¿no? Le decía, el mismo que viste y calza. Dijo, usted nos trata muy duro.
usted es muy fuerte, nos trata muy duro. Yo, malito, no quería ni hablar. Respiré profundo. Y después, cuando ya ella se había desahogado diciéndome cada rato, me repetía eso a veces, ya se cayó la boca, le dije, ay, perdona, yo estoy un poquito malo, pero yo quisiera que usted me diga, no entiendo qué significa que le ando muy duro, que le trato muy duro. Yo quisiera, pues, si yo le he insultado, si he faltado a la caridad, dígame, porque yo quiero corregirme, dígame, ¿qué mal he hecho? Dios no me ha insultado, no me ha hecho ningún mal, sino que cuando usted habla, le voy a contar, mire, la primera vez que yo vi un video, porque una amiga le puso un video, ese día sentí que la cabeza se me reventaba, me daban ganas de salir corriendo, no lo soportaba, y me fui furiosa, volví por segunda vez, y la señora me puso, mi amiga, otro video suyo, y me dio mucho coraje, y me dijo así, me sacaba la piedra, me sentía furiosa y me fui con dolor de cabeza la segunda vez. Pero luego, mira, la señora se puso a poner video y ahora estoy viendo su video y ya lo tolero, ya mire, ya me gusta como usted enseña, ya me gusta. Claro, el diablo actúa con violencia, pero luego se tiene que ir. Que lo digan pueden escribir los protestantes, pueden mandar su mensaje, tanto protestantes que han vuelto a la Iglesia Católica, como les caía yo de la patada. Mal, enfurecían, pero después se dieron cuenta que estaban engañados. Y yo sé que aquí puede haber muchas personas de esas que dan testimonio de eso que pasó en su vida. Oye, entonces aquí la Biblia dice que cuando Jesús predicaba su doctrina, el diablo no era capaz de soportarla. Entonces, mire que si estaban en el templo, pero cuando Jesús le predica la doctrina no la soportaban. Ahora, esa doctrina que Jesucristo enseñó, usted y yo debemos enseñarla porque Él dijo, van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Y ahí es cuando el diablo comienza a reventar, porque no soporta la doctrina. Esa doctrina que Cristo enseñó, la enseñó en la iglesia. Ojo, miren esto. Y pensar, no, esa no es la verdadera doctrina. Que mire, cuando Cristo funda la iglesia, según dice San Pablo, Él no quiso que cada uno inventara su propia doctrina. Él, primero, para que la doctrina que Él enseñó se mantuviera a lo largo de la historia, lo primero que hizo fue fundar la iglesia. Y después que funda la iglesia, entonces ahí sí se asegura que la doctrina llegue a todas partes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Cristo, según San Marcos capítulo 3, versículo 13, cuando Él comienza, llama a lo suyo que quiere fundar la iglesia, tiene un propósito. El propósito es que la gente no invente su propia doctrina. Eso está prohibido. Nadie puede inventar su propia doctrina. El error de los protestantes es decir que cada uno puede leer la Biblia, interpretarla a su manera y sacar su propia doctrina. Y esa es la doctrina de Cristo, la doctrina verdadera, que no es así. Que cuando Jesucristo quiso que la doctrina llegara fielmente, la sana doctrina, a todo el mundo, lo primero que hizo fue asegurarse de fundar una iglesia y que esa iglesia cuidara la doctrina, para que nunca se cambiara la doctrina. Y la iglesia que haya enseñado en el año 100, 200, 300, 1000, 1500, 2000, esa doctrina sin cambiar, esa es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia que nazca hoy y lea la Biblia y saque otra doctrina, esa no es la de Cristo. Esa doctrina es diabólica. Y se lo voy a mostrar con la Biblia, que la doctrina de los protestantes, según la Biblia, es doctrina de demonios. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crea. Pero a esa doctrina de demonios, los protestantes lo llaman sana doctrina y dicen
esta es la iglesia de Cristo porque tiene la sana doctrina. Hoy van a ver que no es sana doctrina, que se llama doctrina de demonio, pero como el diablo es padre de toda mentira, ellos dicen, eso se llama sana doctrina. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. Vamos a ver la verdad. La verdad es que Cristo, para que llegara a la sana doctrina a todas las personas, Él se asegura de fundar una iglesia. Vamos a mirarlo. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Llamó a los que Él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12. Aquí comenzó la iglesia, con 12. Llamó a 12. Para que estuviesen con él. Primero, ¿para qué? Y segundo, paren la oreja. Pongan cuidado. Segundo va relacionado con la doctrina. Pongan cuidado. Y para enviarlos a predicar. Ahí está. Les iba a encomendar la sana doctrina. Lo que ellos iban a predicar. Lo iba a mandar a predicar. Ya vieron, no lo que ellos quieran, lo que yo les he enseñado. La sana doctrina. De modo que cuando Cristo funda la iglesia, la funda porque quiere que esté con Él. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y porque quiere que vaya a predicar. Pablo lo explica. Pablo lo explica. En el Evangelio, perdón, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, San Pablo viene a decir, cuando Cristo funda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es velar para que nadie cambie la doctrina. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí lo nombra y no lo explica, pero más adelante lo va a explicar y se lo voy a mostrar. Escuchen. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Vosotros sois, pues, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y miembros cada uno en particular. Somos miembros de la iglesia. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Y cómo es? Y a unos puso Dios en la iglesia. Dios, mire, Dios puso a unos en la iglesia. Miren cómo Dios quiere que en la iglesia, Él los puso. ¿Por qué los puso? Porque son necesarios. ¿Qué puso Dios en la iglesia? ¿Qué fue lo que Dios aseguró? Fundó una iglesia. Pero en la iglesia puso algo importante para que la doctrina llegara a todas las personas sin cambiar. Vamos a ver. ¿Otra vez? Y a unos puso Dios en la iglesia. Vamos a ver cómo los puso en la iglesia. Primeramente, apóstoles. ¿Cómo lo puso Dios? Primeramente, ¿qué significa apóstol? Enviado. Enviado, listo. Ahora examinemos. Dios quiere que en la iglesia no es que usted le vaya a creer a cualquier tonto. Usted tiene que creerle a los que Él ha enviado. Porque Él puso, para usted poder conocer la iglesia de Cristo, lo primero que Él puso en la iglesia, lo primero, repítalo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente. Primeramente, no puede fallar. Lo más importante que usted tiene que ver para saber cuál es la iglesia de Cristo, lo primero que usted tiene que ver es Apóstoles. que esa iglesia no sea una iglesia inventada por cualquier tonto que diga que viene de Cristo, que es pastor, sino que tiene que ser enviado. Apóstol significa enviado. Para usted ver si es la iglesia de Cristo, su iglesia, o la iglesia católica, usted tiene que ver si viene de Cristo, si ha sido enviado. Si viene de Cristo, ¿cuántos años debe tener? 2000 años. De modo que no puede ser una iglesia protestante que nació en el año 1520. Tiene que ser apostólica,
De ahí que la iglesia tiene que traer la sucesión apostólica, que haya sido enviado. Cristo envió a unos, eso enviaron a otros, la sucesión apostólica. Tiene que ser enviados. El protestante dice, aleluya, gloria al Señor, yo soy enviado. Yo una noche estaba en oración, en vigilia, en ayuno, aleluya, gloria al Señor, y oí una voz del cielo y un ángel que bajó y me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia porque la iglesia católica se prostituyó. Yo soy enviado. A Petronilo le patina y coco, le patina y coco, le patina y coco. Usted ha sido enviado, pero por el diablo, pero no por Cristo. Porque Cristo ya envió su iglesia hace 2000 años. A uno puso primero como apóstoles, enviados. Segundo, luego profetas. a ver, profetas. ¿Qué es el profeta? Aquel que viene trayendo a la gente la palabra de Dios. De modo que Dios no fundó una iglesia distinta a la católica. No fundó una iglesia al estilo protestante. Cada quien agarra la Biblia y la entiende a su manera. No, señor. Para eso están los profetas, que me van a predicar la palabra de Dios. No es que yo la voy a leer a mi manera y la voy a interpretar a mi manera. Para eso están los profetas, aquellos que Dios ha enviado a predicarme fielmente la palabra de Dios. Pero mire que parece redundar, porque está la poeta. ¿Qué más? Lo tercero, maestros. Pregunto, ¿para qué dejó dentro de la iglesia los maestros? Para enseñar. Si dejó para y tercero, maestros. ¿Qué tal? Ahí es donde está el error de los protestantes. Porque los protestantes dicen, los maestros no sirven para nada. Yo aprendo a mi manera. Yo agarro la Biblia y me la leo a mi manera y que sea el Espíritu Santo mi maestro. No, señor. Dentro de la iglesia, dice Pablo, Cristo dejó apóstoles, profetas y maestros. Si dejó maestro, imagínese usted que un muchacho diga, yo no quiero maestro, yo voy a aprender inglés a mi manera. Aprende un inglés tan original que nadie le va a entender. Anda. Claro. ¿Para qué están los maestros? Para decirle, esto suena así, esto no es así, para corregir, para decir esto. Los protestantes no se dejan corregir, no quieren maestros. Cada quien interpreta la Biblia a como le da la gana. Y entonces dice, esa es la doctrina de Cristo. Que no. Que esta es la iglesia de Cristo porque esta es la verdadera doctrina. Que no. Porque para que hubiese la verdadera doctrina a través de la historia, Cristo logró dejar dentro de su iglesia, primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Cuando un protestante no acepta a los maestros, entonces cada uno interpreta la Biblia a su manera, salieron los testigos va. El otro interpretó la Biblia a su manera, salieron los pentecostales. El otro interpretó la Biblia a su manera, salieron los adventistas. El otro interpretó la Biblia a su manera, pentecostales unidos. ¿Qué son las sectas? La interpretación particular, sin la ayuda de profetas, de apóstoles y de maestros, que hace cada tonto de las Sagradas Escrituras como si fuera un libro de cuentos. La Biblia no es un libro de cuentos que cada quien entiende a su modo. Es un libro de inspiración divina que los hombres de Dios sin error nos explican. Es la misión del legítimo pastor que para su iglesia Cristo eligió. Evangelio de Lucas 22, verso 31 al 32. Interpretar la Biblia nadie lo puede hacer. Solo a quienes Cristo le dio ese poder. Son las verdades que debemos creer. Segunda carta de Pedro 1:20. Interpretar la Biblia nadie lo puede hacer. Solo a quienes Cristo le carta de Pedro. Yo canto bonito, pero se me escucha feo. ¿Qué vamos a hacer?
Entonces para eso dejó profetas, apóstoles y maestros. ¿Qué más dejó? Luego los que hacen milagros. Miren que ya va primero los apóstoles, después los profetas, después los maestros. Ahora sí pueden venir los protestantes al revés. Aleluya, gloria al Señor. La iglesia mía es la iglesia de Cristo, porque aquí sí hay poder. Sí hay poder. Fuera Satanás. No, que no es así. Que la Biblia dice que en primer lugar, para saber qué es la iglesia de Cristo, tiene que ser una iglesia apostólica. Tiene que ser una iglesia que tenga los profetas que vienen a predicar fielmente la palabra de Dios, y tiene que haber maestros que van a enseñar cómo se interpreta la Sagrada Escritura. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Pero no solamente lo dice aquí. Mire que lo dice aquí, pero aquí no lo explica. Lo voy a buscar donde lo explica, que es Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí lo explica. Vuelve a decir que Cristo dejó los apóstoles, los profetas, los maestros, pero va a decir para qué lo dejó. Y van a darse cuenta ustedes que eso lo dejó para que nadie nos cambie la doctrina. Y por eso la Santa Madre Iglesia es sabia y existe el magisterio de la Iglesia para que nadie cambie la doctrina. Yo puedo ser sacerdote y vengo a predicar cosas fuera del magisterio de la iglesia. Error. Muy cura y todo, pero o se mete en la doctrina de la iglesia o fuera. ¿Se acuerdan? Martín Lutero era sacerdote de la iglesia católica. Y cuando se salió de la doctrina, fuera. Ahorita vean ustedes, por ejemplo, los obispos algunos obispos de Alemania que quieren salirse de la doctrina. El Papa ya les dijo, si ustedes quieren una iglesia donde se casen los homosexuales, no tienen que fundarla. Hay muchas, váyase con ellos. Pero en la iglesia católica no. Claro, hay una doctrina, hay una enseñanza que es fiel y que no se puede hacer. Vamos a ver, Efesios 4, 11 en adelante. Y él constituyó. Otra vez, atención. Y él constituyó a. Otra vez. Y él constituyó. ¿Él significa el Padre Toro? ¿El Papa? No, ¿quién? Cristo. Él, otra vez. Y él constituyó. Él constituyó, no existía. Él lo inventó. ¿Y quién le va en contra de él? ¿Quién contra él? Él lo inventó porque él quiso así. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero Dios quiso que fuera así. Él constituyó A unos apóstoles. ¿Se acuerda lo que leímos hace rato, no? Coincide, Pablo lo coincide. A unos apóstoles dentro de la iglesia. La iglesia tiene que ser apostólica. Yo tengo que asegurarme que mi iglesia sea apostólica, que venga desde los apóstoles. A otros profetas. ¿Captó? Entonces, dentro de la iglesia hay quienes prediquen fielmente la palabra de Dios. Lo dejó Cristo. A otros evangelistas. Otros que están encargados de velar por el evangelio. ¿Qué significa evangelistas? Exactamente los que vigilan y cuidan la buena interpretación del evangelio. Evangelistas. No solamente que leen el evangelio, no solamente que predican el evangelio, sino que cuidan él para que no venga otro tonto a meter otras cosas, por ejemplo, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio. ¿No? Para eso están los evangelistas, para que cuiden el evangelio y para que no venga otro tonto a malinterpretar el evangelio. Dejó el evangelista. ¿Qué más? A otros pastores. Entonces dicen los evangélicos, aleluya, aquí estamos nosotros los pastores. Ya va, que no son los pastores evangélicos. Porque dentro de la iglesia, si usted quiere ver, Cristo dejó pastores, claro que sí, Hechos 20:28. Y que nombre le pondremos, mataririrón, le pondremos los obispos, mataririrón. Para que vean ustedes que esos pastores que Cristo dejó en la iglesia tienen nombre, se llaman los obispos. Pongan cuidado, para que vean ustedes. Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, Los obispos. ¿Para qué? para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene pastores. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos los obispos. Matarirerireron. ¿Y dónde aparece? Hechos 20, 28 de la Biblia. Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Entonces, aquí vemos que sí dejó pastores. Pero recuerden que Juan 21:15 dice, ¿cuál es el pastor encargado de toda la grey? Pedro, ¿me amas más que estos? Apacientan mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan o no recuerdan? Ah, bueno, ya no lo. Bueno, ¿lo tienen? Léalo, ¿ves? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí está, que Cristo dejó pastores, pero dejó un pastor encargado de toda la iglesia que se llama el Papa. ¿Por qué los protestantes no lo aceptan? Ah, y dejó los obispos, que son los pastores que ayudan al Papa para pastorear la iglesia de Cristo. ¿Por qué los protestantes no lo aceptan? Porque ellos agarran la palabra pastores y se la roban y se la ponen aquí, pastor. Y los tontos lo siguen. Claro. Pero sin ser pastores. Aquí dice Cristo, los pastores míos de yo, los apacienta Pedro. Que en castellano significa los que no son míos, los que son de otro rebaño, los apacienta el pastor Carlos Parán, José Mir, Martín Lutero y todos los pastores protestantes. Pero los de Cristo apacienta mis significa los míos de yo. Que hay otros, él mismo dijo, hay otras ovejas que no son de este, a eso también hay que. Entonces esos son los protestantes. Pero entonces ellos, para engañar a la gente, somos pastores, se pusieron el título de pastores. ¿Qué más? Pastores. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Vuelve a decir maestros. Y ahora aquí está la explicación. ¿Para qué dejó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros? Atención, atención, para que nadie venga a cambiar la doctrina de Cristo, para que la iglesia se mantenga unida, para que no se divida la iglesia. Véanlo. Si no está en la Biblia, no me crean. Dale. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Léalo de nuevo. El 11. Lea otra vez el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Qué más? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, es el fin. ¿Qué más? Para la edificación. ¿Para qué dejó los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la. Entonces, para poder edificar la iglesia de Cristo, necesitamos estar en la iglesia que tiene los apóstoles, la asociación apostólica, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para poder edificar. Porque si no, no se edifica, se destruye. Cada uno interpreta a su manera. Destruye la iglesia de Cristo. Pero si hay maestros, que no se va a destruir, se va a
edificar. Sigue. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿Para qué dejó los profetas, pastores, evangelistas, apóstoles y maestros? Oigan, ¿otra vez? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿Para qué dejó los maestros? Para que todos lleguemos a la unidad. ¿De qué? De la fe. ¿Y por qué los protestantes no aceptan maestros, profetas, apóstoles, evangelistas y los pastores de la iglesia? Porque a ellos no les importa la unidad. El diablo lo que le importa es división. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Ya se está viendo en la familia, ya no hay unión. Día sabática, Pedro testigo, Juan es mormón. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. El sectarismo está invadiendo Latinoamérica. Y es la conquista que hacen los gringos de buena técnica. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. ¿Para qué dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué? ¿Otra vez? a fin de perfeccionar a los santos. Nada, niña, usted no puso el dedo. Dígame. Hasta que todos lleguen. Hasta que todos Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué es lo que hacen las sectas? Dividir para que no haya unidad de fe. Una es la fe de los testigos de Jehová. Otra es la fe de los pentecostales. Otra es la fe de los pentecostales unidos. Otra es la fe de los adventistas. Otra es la fe de los mormones. Otra es la fe de los evangélicos. ¿O no? Totalmente distinto a lo que Cristo mandó. Pero Cristo dejó entonces los maestros, y por eso ustedes verán que en la Iglesia Católica todos tenemos una misma fe. Y el que no quiera tener una misma fe, funda una secta. Pero en la Iglesia Católica todos tenemos que estar unidos en una fe. Eso es, en la unidad de la fe. Repítelo y sigue. Todos lleguemos a la unidad de la fe Siga. y del conocimiento del Hijo de Dios. Así tendremos el conocimiento. Para eso están los maestros, para eso están los profetas, para eso están los evangelistas, para tener el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Listo. La medida de la plenitud de Cristo. Siga usted, compadrito. Escuche lo que viene. Atención. Para que ya no seamos niños, ¿Para qué dejó los profetas, pastores, evangelistas, apóstoles y maestros? Lupita. para que ya no seamos niños, ¿Para qué dejó los apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros? para que ya no seamos niños. ¿Qué pasa con los católicos que son niños? Mire que van a parar a una secta, pongan cuidado. Para que ya no seamos niños Fluctuantes, que todavía maman, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿para qué dejó los maestros?
para que no nos dejen desviar a otra. ¿Para qué dejó a los profetas? Para que no nos dejen desviar a otra. ¿Para qué dejó los apóstoles y los evangelistas? Para que no nos dejen desviar a otra. Para que no sean niños. Y este es el problema que tenemos en los católicos, que hay puros niños. Ustedes no, los que no vinieron. Los que no se quieren formar. Aquellos que los sacerdotes les dicen, hay un curso de Biblia, hay un curso de no sé qué, vengan y no van. Y son niños que lo agarra cualquier viento de doctrina. ¿Qué significa cualquier viento de doctrina? Que el primero que le llegue, con eso se van. Pregunto a los católicos que se metieron a protestantes, ahorita muchos protestantes me están siguiendo. ¿Cuántas personas hay ahorita siguiendo? De esos 1780 y pico son protestantes. Y esos eran católicos. ¿Y por qué se metieron a protestantes? Porque eran niños. Y lo agarró cualquier viento de doctrina. Si lo agarró un testigo de Jehová, por eso es testigo de Jehová. Si lo hubiese agarrado un pentecostal, no sería testigo de Jehová, fuera pentecostal. Si lo hubiese agarrado un mormón, no sería testigo de Jehová ni pentecostal, hubiese sido mormón. Si lo hubiese agarrado una adventista, cualquiera que lo hubiese agarrado, se lo lleva. Porque a los católicos niños se los llevan las sectas. Y para eso están los maestros. Para eso están los profetas, evangelistas, pastores y los apóstoles dentro de la iglesia. De modo que Cristo no dijo, cada quien agarre la Biblia, interprétela a su manera, invente su propia doctrina. Al contrario, dijo, primero están los apóstoles dentro de la iglesia. Después están los evangelistas, después están los pastores y todo esto, están los maestros, para que no sean niños, otra vez, compadrito, con la lupa grande para que lo vean bien. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuál es el peligro de los católicos? Que se dejen engañar por la doctrina de cualquier tonto. ¿Quieren conocer un católico ignorante? El católico ignorante es aquel que dice, ese es el mismo Dios y la misma Biblia. Eso es lo mismo. Aquí se canta, ya se ora, aquí se ora, eso es lo mismo. Eso se llama católico ignorante, con ignorancia crónica, porque la Biblia dice que lo que tenemos que velar es la doctrina, que no tenemos que estar viendo si es el mismo Dios o la misma Biblia, que tenemos que ver es la doctrina. Y no tenemos que ser como niños, llevados por cualquier viento de doctrina. El peligro, la tentación es la doctrina. Hay incluso sacerdotes que dicen lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia, y la doctrina, no me importa. Y usted no se da cuenta que la iglesia siempre ha velado por la doctrina, y los apóstoles velaron fue por la doctrina, y la Biblia dice que el problema está en la doctrina, para que no sean, otra vez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina. Ahora, fíjense ustedes, que ahorita venimos para acá, compadrito. Usted, cualquier viento de doctrina, miren para que vean que el problema es que el diablo quiere sembrar otra doctrina. Para eso dejó Cristo los apóstoles. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia de Cristo? La que mantiene la doctrina y no acepta que venga otra doctrina. Por ejemplo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. San Pablo va a decirle a Timoteo, obispo, que tenga mucho cuidado, porque en los últimos tiempos algunos van a renegar de la fe, van a caer en el pecado de la apostasía. San Pablo le escribe a un obispo, y ojalá los obispos escucharan lo que San Pablo le escribe a un obispo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Se llama renegar o pecado de apostasía. Apostatarán de la fe. ¿Para irse para dónde? Pongan cuidado. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando viene otra doctrina
que no es la de Cristo, ¿qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. ¿Qué nombre le ponemos? Doctrinas. La Biblia dice que tenemos que estar pendientes de la doctrina para no seguir doctrina de demonio. Cristo dejó una doctrina. Cuando venga una persona a cambiar esa doctrina, si la cambia, ya no es doctrina de Cristo, ya es doctrina de... Pero para que no la cambie, ha dejado los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, para que enseñen la sana doctrina y no vengan a cambiar la doctrina. Si cambian la doctrina, es doctrina de demonio. Repítalo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y quién va a traer esa doctrina de demonios? Por la hipocresía de mentirosos. ¿Quién va a traer esa doctrina de demonios? Por la hipocresía de mentirosos. ¿Quiénes van a traer esa doctrina de demonios? Por la hipocresía de mentirosos. Pero los curas no saben esto. Cualquiera que venga, no importa, es lo mismo, lo mismo. No es lo mismo. Son doctrinas de demonio. Y no podemos permitirlo. El mismo San Juan lo dice. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. San Juan viene a decir que tenemos que estar pendientes de la doctrina. Porque, ojo, el que cambie la doctrina que Jesucristo le dejó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, que Él dejó dentro de la iglesia, ese no trae a Dios. Ponga cuidado. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué significa perseverar? Para eso dejó los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que perseveremos, para que no cambiemos la doctrina. Pero dice, cualquiera, otra vez, compadrito. Cualquiera que se extravía. ¿Qué significa que se extravía? Que se metió a testigo de Jehová, a pentecostal, a evangélico, y cambió la doctrina. No se trata si tiene el mismo Dios o tiene la misma Biblia, de eso no se trata. No seamos ingenuos. Se trata de la doctrina, otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Ese es el pecado de los protestantes. Se extraviaron y no perseveraron en la doctrina de Cristo a partir del año 1520 con Martín Lutero. Y después salieron los testigos de Jehová, después los adventistas, después los mormones, cada uno a su tiempo. Pero ese es el pecado. Otra vez, repítalo. Cualquiera que se extravía. Cualquiera, no me importa quién sea. Otra vez. Cualquiera. Sea laico, sea cura, quien sea. Martín Lutero era cura. Otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Salirse de la doctrina de Cristo es un pecado. Significa, se enseñó en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 1000, en el año 1500, en el año 2000, 2023, ha perseverado. Nunca se ha cambiado la doctrina y nunca se cambiará la doctrina de la iglesia. Se persevera. Ahorita a la gente dice, ay, con el sínodo que viene, ay, el sínodo va a cambiar la doctrina, que no es así. Que Dios es más grande que los hombres, que el Espíritu Santo queda en la iglesia, que el Espíritu Santo no falla, Dios sabrá cómo, pero que la doctrina no se cambie en la iglesia. Lo prometió Cristo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ciertamente que la iglesia está compuesta por hombres, pero la guía el Espíritu Santo. Entonces la doctrina no se mate en la cabeza. Laicos y sacerdotes que me escuchan, ustedes son partícipes de ese sínodo. Hablen, expongan. Porque ciertamente hay un grupo que quiere destruir la doctrina. No nos tapemos los ojos. No podemos tapar el sol con un dedo. Que hay un grupo de personas que quieren destruir la doctrina, sí. Que la van a destruir, no.
porque el Espíritu Santo sabe cómo hace las cosas. Y al final ustedes verán, a pesar de que pareciera que la barca se hunde, que el viento está en contra y que todo se perdió, en un momento Jesús se levanta y dice, cállate y enmudece y todo vuelve a la calma. Y ustedes lo van a ver. Eso no, es la iglesia de Cristo. Él no la abandona. No tengan miedo. Pero sí, cuando le den hablar, hablen. Y cuando ustedes vayan al sínodo y cuando digan, queremos la unión de hombre con hombre, usted le dice, eso no es lo de Cristo. Cristo dejó hombre y mujer. Háganse escuchar. La doctrina de Cristo se debe imponer en el mundo. Porque se quiere poner un nuevo orden mundial y ustedes, laicos y sacerdotes, son los culpables que se imponga o no se imponga. Y Dios usará a unos y el diablo usará a otros. Y la pelea es peleando. Pero siempre vencerá Cristo. Así que no tengan miedo. Vamos adelante. Ojo, y en ese ataque que tienen contra la iglesia y la doctrina de Cristo, el ataque va directo hacia el Papa. Heriré al pastor y se dispersarán. La culebra se mata. Ese es el lema de la gente. Entonces el ataque va directo al Papa. Y un católico que sabe eso nunca puede aceptar los ataques del Papa. Que el Papa es humano como cualquier ser humano y que peca como cualquier ser humano. Ay, sí, descubrieron América. Pero es el vicario de Cristo. Pero es el representante de Cristo. Pero es el que Cristo dejó encargado en la iglesia. Gústele que no le guste. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Así lo quiso Cristo. Punto. Y tenemos que amarlo y respetarlo. Y tenemos que orar por él. Y no podemos aceptar a aquellos que están mal interpretando lo que dice el Papa o malponiendo al Papa. Tenemos que estar claros en eso. Seguimos. Entonces, dice, estamos leyendo segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Repítalo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Quién no persevera en la doctrina de Cristo? Aquel que viene inventando una nueva doctrina. Aquel protestante que dice, tuve una revelación y el Señor me dijo, Pánfilo, funde otra iglesia y enséñele estas cosas. Eso es doctrina de demonios. ¿Cómo sabemos que la iglesia católica es la de Cristo? Porque ha perseverado en la doctrina 2000 años. ¿Cómo sabemos que los protestantes no es la iglesia de Cristo? Porque no perseveraron en la doctrina. Se salieron de la doctrina. ¿Lo ven o le presto la lupa? Más claro no puedo expresárselo. Pero San Juan dice otra vez de nuevo, ¿qué dice San Juan? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No me importa cómo se llame, evangélico, cristiano evangélico, testigo de Jehová, pentecostal. A mí qué me importa. Cualquiera de ellos que se extravía de la iglesia. Perdón, me equivoqué. Repítalo de nuevo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Atención, atención, información de última hora. ¿Qué pasa con esa gente que no persevera en la doctrina, inventa otra doctrina, enseña otra doctrina? ¿Qué pasa con esa gente? No tiene a Dios. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez, el que no persevera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué es lo que no alcanzan a entender? Repítalo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué es lo que no entienden? Cualquiera, póngale el nombre que usted quiera, pero que cambió la doctrina, no tiene a Dios. Pero es cristiano evangélico, a mí qué me importa. Pero es el mismo Dios, la misma Biblia. Vaya a cortar a otro con ese cuchillo de cartón. No tiene a Dios, punto. Esto es palabra de Dios.
Si usted lo cree bien y si no lo cree, problema suyo, pregúnteme si me importa. Yo lo único que tengo es mostrárselo con capítulo y versículo que usted lo lea en la Biblia. Si no lo quiere creer, yo no le puedo poner un revólver en el pecho, porque Jesús dijo, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. He dicho, caso cerrado. Así de sencillo. Otra vez, compadrito. Oigan, lo importante es la doctrina. Para eso están los maestros en la iglesia, para enseñar la doctrina. Para eso está el magisterio en la iglesia, para que no cambie la doctrina. Hay que ser fiel en la doctrina. Otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El católico que persevera y no se mete a protestante. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No le llevamos nada a los evangélicos. Tonto el que diga que es lo mismo. Es que eso es lo mismo, que no es lo mismo. Te engañaron. Oye, hermanos, si esto no está claro aquí, entonces yo no sé qué será. Entonces yo no puedo más. Aquí está más claro que nada. Pero esta gente que trae otra doctrina, incluso le va a llegar a su casa. Ponga cuidado. Si alguno viene a vosotros A su trabajo, a su casa, donde sea. y no trae esta doctrina, Pero dice que es el mismo Dios, la misma Biblia. Pero no trae esta doctrina, la que se ha predicado desde que Cristo lo dejó en la iglesia hasta el fin del mundo. ¿Qué hay que hacer con ellos? no lo recibáis en casa. Pero traen el mismo Dios. ¿A mí qué me importa? Pero es la misma Biblia. ¿A mí qué me importa? Lo que me importa es la doctrina. Porque traen doctrina de demonios. Para yo detectar cuál es la iglesia de Cristo, tengo que ver cuál es la iglesia que fundó Cristo y mantiene la doctrina enseñada por los apóstoles todos los días, todos los años, desde que existe el cristianismo. Esa doctrina que viene, aparece así como por arte de magia por los protestantes, esa no es la de Cristo. Por eso Pablo le decía a los romanos, Romanos 16, 17, Pablo le decía que cuidado con esas personas que vienen dividiendo y vienen sembrando cosas en contra de la doctrina, que no está en la Biblia. Claro que está, no le doy un capítulo, le doy varios. Va. Mas os ruego, hermanos, Les ruego. que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Se dan cuenta? Aquellos que vienen diciendo no hay que confesarse con un hombre, no hay que ir a misa, las imágenes son ídolos, María es una prostituta, el Papa es la bestia, la iglesia es la gran ramera. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que se aparten de ellos. No dice vayan con ellos, apártense de ellos. El católico no hace caso porque no lee la Biblia. ¿Y quién se le explica? ¿Quién le dice esto? Nadie. Al católico le dice, es el mismo Dios, la misma Biblia. Hay que ser ecuménico. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Ecumenismo es otra cosa distinta. Según el Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, del número 4 en adelante, que es ecumenismo, que todos con la Biblia, todos los pastores de la Iglesia Católica que están formados, debatan públicamente con los pastores protestantes con la Biblia y que exponga cada uno su verdad en respeto y amor hasta que se pueda descubrir con claridad
la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, y lleguen a celebrar todos en la fe, en la Eucaristía que Cristo dejó para la salvación de la humanidad. Ese es el resumen de lo que es ecumenismo. Y si no están en la doctrina de la iglesia, no lo creen. Unitatis reintegratio, del número 4 en adelante. Líanlo, cuando usted lo encuentre, lo subrayan. ¿Cómo no? Entonces la gente dice, ecumenismo es que yo me vaya a escuchar a los protestantes. El petonero le patina, coco, le patina, coco, le patina, coco. Eso no es ecumenismo. Eso es ser ingenuo. Otra, fíjense ustedes, vamos viendo que la iglesia de Cristo es la que trae la doctrina y no cambia la doctrina, no la cambia, persevera en la doctrina hasta el final. Pablo le dice a Timoteo, obispo, segunda de Timoteo 4, 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pablo le dice al obispo Timoteo, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. para eso están los profetas, predicar la palabra de Dios. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que hace el cura Toro. Redarguye, Redarguye, reprende, reprende, exhorta, exhorta. Y algunos me ponen bravos porque hago eso. con toda paciencia, Mire la paciencia que le tengo a los protestantes. Me insultan, me mientan la madre, me mandan para el infierno. Y yo pongo una cara de bobo bien administrada. y doctrina. Y doctrina. Tengo que enseñar la doctrina. Porque vendrán tiempos ¿Qué profecía? ¿Vendrá tiempo mirando al 2023? cuando no sufrirán la sana doctrina, Cuando no aceptarán la sana doctrina, ya lo estamos viendo. Incluso obispos y sacerdotes no aceptan la sana doctrina. Si no, miren algunos obispos de Alemania y sacerdotes de Alemania. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Buscan quien les enseñe lo que ellos quieren escuchar, abandonando la doctrina de Cristo. Y apartarán de la verdad el oído, Y apartarán de la verdad el oído. Y lo estamos viendo. y se volverán a las fábulas. Cuentos de viejas. Pero tú, Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hay que hacerlo. porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Qué? He peleado la buena batalla. ¡Pablo! La Biblia no se hizo para pelear. ¿Qué? He peleado la buena batalla. Vamos a hablar con el Papa, vamos a quitar a Pablo de los altares. Porque Pablo peleaba con la Biblia. Pero Pablo dice, yo peleaba la buena batalla. Y los católicos no quieren pelear la buena batalla. No quieren defender la fe. Nada. Con el conque que hay que ser tolerantes. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. No me destruyeron la fe. No destruyeron la doctrina. La mantuve, la enseñé. Pude gritársela al mundo entero. ¿Ahora qué me espera? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día.
Por eso el cura Toro pelea la buena batalla. Porque Pablo dice que hay que hacerlo contra aquellos que vienen destruyendo la doctrina. Y por eso Pablo le dice al obispo Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, al obispo Timoteo le dice, 6.3, 1 de Timoteo 6.3. Si alguno enseña otra cosa, le dice Pablo a un obispo, que los obispos lo escucharan. No lo fui yo, porque si fuera yo, ese cura me va a venir a enseñar a mí. Es San Pablo, al obispo Timoteo. Otra vez, ¿qué le dice Pablo al obispo Timoteo? si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué tenemos que hacer? San Pablo, ¿qué tienen que hacer los obispos? ¿Qué tienen que hacer los curas? Dilo, San Pablo, dilo, que no sea yo. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Si enseña otra cosa, a Petronilo le patina, y Coco le patina, y Coco le patina, delira. Que los obispos supieran eso, que los obispos escucharan eso. Dios mío santo, ¿por qué San Pablo le dice a un obispo que no puede permitir eso? ¿Por qué se lo dice? ¿Qué enseñanza teológica encontramos ahí? ¿Y por qué los obispos no oyen eso? Cuando ustedes sean obispos, háganle caso a Pablo. Otra vez, repítalo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Ese es el problema de los protestantes, que vienen enseñando otra cosa, otra doctrina. ¿Por qué otra? Porque hasta el año 1520 solo se enseñaba esta doctrina. Y del año 1520 se repartieron las doctrinas. Según las sectas van saliendo. Todavía ahorita nace una nueva secta y otra nueva doctrina, una nueva doctrina. Todavía siguen. Nada saben, deliran. Y Pablo le dice a Timoteo, al obispo, que él lo dejó para que pusiera orden en eso. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6. ¿6? No, 3. ¿3? 3, ¿no? No, Primera de Timoteo 1:3. 1:3. Primera de Timoteo 1:3. Óiganlo. Primera de Timoteo 1:3. Pablo le escribe al obispo Timoteo. ¿Para qué lo dejó en Creta? Creo que fue. Como te rogué que te quedase en Éfeso. No, en Éfeso. Te rogué que te quedara en Éfeso. Cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandase a algunos. Como él es obispo, tenía que dar la orden. Mandase a algunos, ojalá y los obispos escucharan este mandato de Pablo. Mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ojalá que los obispos escucharan lo que Pablo le dijo al obispo Timoteo. Deben mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué deben enseñar los obispos? ¿Qué deben mandar los obispos? Otra vez. Que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué pasó? ¿Sería que Pablo se la fumó verde o qué? No, eso es palabra de Dios. Esto no lo escribí yo. ¿Y por qué los obispos, algunos, no les importa que enseñen lo que les dé la gana? Eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. No. ¿Otra vez? ¿Cuándo te dejé en Éfeso? Cuando te dejé en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que no enseñen diferente doctrina. Porque la iglesia de Cristo se reconoce porque nunca ha cambiado ni cambiará la doctrina de Cristo hasta que Él
vuelva. Hasta el fin del mundo. La doctrina de Cristo se mantendrá en la una y única iglesia que fundó Cristo. Para eso dejó maestros, evangelistas y doctores. Y termino, porque me dijeron que ya tenía que terminar. Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Para qué? ¿Cómo sabemos nosotros, de entre todas las sectas, cada uno tiene su doctrina? Y dice que es la doctrina de Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es la doctrina verdadera? ¿Quién tiene la verdad? Vamos a ver qué dice Pablo a Timoteo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, ¿qué será? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y para qué dice Pablo que existe la iglesia de Dios? La casa de Dios, ¿qué es la iglesia? La iglesia del Dios viviente. ¿Para qué? Vamos a ver cuál es la función de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la función de la iglesia? Columna y baluarte de la verdad.